on ara hi ha quietud. Abans només hi havia urgència. On es buscaven indicis contra un sospitós. Es va acabar trobant a un monstre. On es va exigir justícia. Estamos todos aquí gracias a una madre coraje. Només es va obtindre decepció. Es un cobarde, eso es lo que es, un cobarde. Res pot compensar estos 6 anys sense Marta. Va ser un 7 de novembre de 2019. Esta setmana farà 6 anys quan va desaparèixer la jove de 25 anys, Marta Calvo. Avui ens endinsem en l'impactant cas de la seva desaparició i assassinat. On, malgrat la detenció i la condemna del seu assassí, Jorge Ignacio Palma, este no ha confessat mai. On es troba el seu cos? Avui analitzarem tots els detalls. Això és A punt de buscar. Comencem. Bona nit. Arrenquem ja un programa dedicat a un cas que en l'any 2019 ens va sacsejar i commoure, la desaparició i assassinat d'esta jove que veuen, de Marta Calvo. Va ser el 7 de novembre d'ara fa 6 anys quan Marta va desaparèixer a la localitat de Manuel, a la Costera, després d'una cita amb un home que havia conegut per internet. Sí, per a parlar dels detalls del cas i de tot el que ha transcendit en estos 6 anys han passat ja, tindrem al nostre plató en directe a Marisol Burón, la mare de Marta. Sí, Juan, però abans hem de comentar l'actualitat. D'una banda, continuem en alerta per l'home de 62 anys que es troba desaparegut a la Vall d'Uixó des de fa 11 dies. Es diu Manuel Navarro Hernández i la seva família ha difós en xarxes socials aquestes fotos per si algú el reconeix. El veieu així, va ser per última vegada, va ser vist a la zona d'Alfondeguilla, on havia eixit a caminar. I és en eixe punt de la província de Castelló on des d'eixe dia treballen els equips de rescat, estos que veiem en imatge, de moment treballen sense èxit. Esta és l'última hora del cas de Manuel i seguim amb més desaparicions d'actualitat perquè estem molt preocupats per la desaparició de Gretel de León i Lucas, juntament amb els seus 2 fills, en Daniel i Francisco. Ahí tenen les imatges. De 10 i 5 anys, els 3 van desaparèixer a Torrevieja el passat 20 de setembre i no es té cap pista del seu parador. Tot apunta a que es tracta d'un possible segrest parental, és a dir, la mare tindria retinguts als fills, però no se té cap notícia d'estos xiquets. Per això, la Guàrdia Civil ha demanat ajuda i col·laboració per a trobar a esta família que ha desaparegut. Estarem molt atents d'este cas, Juan, però ara sí, comencem a endinsar-nos en el cas de Marta Calvo. Primer que res, fem un breu repàs del que li va passar aquell 7 de novembre de 2019. 7 de novembre de 2019. Marta Calvo desapareix a Manuel, València. L'únic rastre, una ubicació enviada a sa mare Marisol Burón. Aquell missatge seria la clau per a iniciar una lluita que avui en dia continua. Cuando ella sabe que algo está pasando, que no es normal, que no pueda contactar con ella, coge el coche, se va a Manuel y llama en esa vivienda, empieza a buscarla y allí nadie abre la puerta, nadie sabe decirle nada. Al día siguiente, ella va a denunciar la desaparición en la comisaría de policía de Abastos. Entonces ella, evidentemente, conforme van pasando las horas, vuelve nuevamente a Manuel, llaman a la puerta y al cabo de unos minutos, bastantes minutos, abre la puerta Jorge Ignacio. Obri la porta i davant seu es troba amb el depredador sexual que va matar la seva filla, Jorge Ignacio Palma. Però ella encara no ho sap. Ell li nega conèixer a Marta, però ella, una mare valenta, no es rendix. Marisol ya vuelve a su casa y ya completamente desesperada pone otra denuncia en el cuartel de la Guardia Civil.
Ahí coincide en que no hay una conexión en la base de datos de desaparecidos, sino es hasta que Marisol vuelve a llamar a la semana siguiente al cuartel de la Guardia Civil cuando se dan cuenta que ahí han pasado 3 o 4 días en los que no se ha iniciado la búsqueda porque ha habido una especie de descoordinación entre la Policía Nacional y el cuartel de la Guardia Civil. Una vez se hacen cargo del caso, saben quién vive en esa vivienda, se llegan a entrevistar con los propietarios porque él estava alquilado i ja l'ubiquen i ja saben dónde està. Jorge Ignacio desapareix durant quasi un mes. La pressió de Marisol i la investigació de la Guàrdia Civil comencen a tancar el cercle. Ella ho sap i intenta escapar. En un principio sí que es cierto que la Guardia Civil va con un poco de cautela por si acaso pudiera llevarles hasta Marta. Sense escapatòria, Palma decideix entregar-se voluntàriament a la caserna de Carcaixent. Vol controlar el relat. Afirma que Marta va morir accidentalment. De matinada i acorralat per la investigació, Jorge Peixota s'ha entregat en la caserna de Carcaixent. A hores d'ara continua l'interrogatori i la reconstrucció dels fets. Alhora s'intensifica la recerca per a localitzar les restes de Marta Calvo. Però el que confessa després es esgarrifós. Y él hace una declaración muy extensa. Él explica que él pasa la noche con Marta, pero que cuando él se despierta, Marta está muerta. Y como se asusta, decide descuartizarla. Podríamos estar hablando de una desaparición, no solamente de una desaparición, sino de una agresión física que podría haber conllevado la muerte violenta de Marta. Entonces da todo lujo de detalles de cómo la descuartiza, de qué hace con los miembros descuartizados y que los ha llevado a ciertos contenedores. Un contenedor que hay en Silla, otros contenedores que hay en Manuel y otros contenedores que hay en Alzira. Declara on estan les restes, però mentix. No hi ha cap rastre, cap cos. Només el dolor d'una mare que busca respostes. A raíz de su declaración, lo que hace la Guardia Civil es decir, bueno, vamos a ver si es cierto lo que este señor nos está diciendo. 150 agents de la Guàrdia Civil i militars de la UME han escorcollat els 2 pisos de l'autor confés i han pentinat el terme a consciència. Después de ese arduo trabajo, como digo, de los meses y meses que se estuvo allí, no apareció absolutamente nada. En las entradas y registros sí que es cierto que en la vivienda de la Ollería aparece un pantalón de él con unas pequeñas manchas de sangre que sale con el ADN de Marta, pero son unas manchas incompatibles con haber arrastrado un cuerpo con esa cantidad de sangre. Sí que dicen los forenses que es posible que él intentara ese acto de descuartizar y cuando vio que aquello era imposible, cejar en su empeño y lo que al final sí que resultó en evidencia es que evidentemente no descuartizó el cuerpo de Marta. Però avui en dia, el cos de Marta Calvo no ha aparegut. La pregunta continua oberta. On està Marta? La pregunta continua oberta i la pregunta és evident i en estos moments volem saludar a Marisol Borón, volem donar-te les gràcies perquè han passat 6 anys, han passat moltes coses i sabem que per a tu no és fàcil. Primer que res, com estàs? Bueno, pues sobreviviendo. Sobrevivint. Anem a eixa nit. La teua filla tenia 25 anys, era una xica jove. En quin moment tu detectes que alguna cosa le ha pasado, que hay algo que no cuadra? Cuando realmente después de 24 horas yo no sé nada de ella. Eso era muy raro en Marta. Nosotros teníamos mucha complicidad entre nosotras. Ella me mandaba cientos de WhatsApp diarios, hablábamos con ella, yo hablaba con ella muchas veces al día y el estar 24 horas sin saber nada de mi hija, yo sabía que algo había pasado y gordo. Teníeu tanta complicitat que fins i tot ella t'envia la ubicació d'on va eixa nit, no? Sí. I tu tens l'última ubicació real de la teua filla. Sí, ella tenía mucha confianza conmigo. Ella siempre me decía, yo le decía a Marta que soy tu madre, no me cuentes tantas cosas ni me digas, y me dijo, mamá, eres mi madre. Sé que no me vas a traicionar nunca y todo el apoyo que me puedes dar me lo vas a dar tú. Es que para mí, yo para Marta era un pilar muy grande. Marisol, en veure aquesta ubicació coneguda i veure que la teua filla no apareix, tu agafes i et plantes allí, en eixa casa. Què et vas trobar?
Yo me fui del trabajo porque ya tenía mucha ansiedad de ver que Marta no me mandaba ni me decía nada. De hecho, no se conectaba al WhatsApp ni nada, no había, desde su última ubicación, última conexión de WhatsApp, ella no se había conectado. Yo ya estaba muy nerviosa, sabía que algo pasaba y bueno, me fui, cogí el coche y me fui directa a Manuel. Pero a esa casa, ¿no? Sí, pero yo realmente, yo iba para decirle a mi hija, Marta, por favor, enciende el móvil. Yo en ningún momento pensaba que a Marta le podía haber pasado algo así. Sabía que no era normal lo que estaba pasando, pero yo iba realmente, o bien mi subconsciente quería tranquilizarme y yo decía, no, Marta estará bien, Marta está bien, lo único, pues eso, que se ha quedado sin batería, ha perdido el móvil, pues bueno, pues... Y yo iba a eso, a decirle que por favor encendiera el móvil. No sabies que anaves a trobar-te cara a cara amb l'assassí de la teua filla? No, no. Quan toques a aquesta porta i ell obri, va obrir inmediatament, tarda, ¿cómo ho recordes? No, yo cuando llego allí veo que hay luz dentro de esa vivienda y yo digo, pues mira, está aquí, menos mal. Y yo llamo y no me abren. Vuelvo a llamar, no me abren, pregunto a unos chicos que estaban allí, en la calle, me dicen que ahí vivía un chico un poco raro, pero bueno. Y bueno, yo vuelvo a llamar, llamé por lo menos 5 veces. Vi a un señor que estaba allí en un garaje, pregunté, le dije, mire, mi hija, no sé nada, ha desaparecido, y me dice, ay, no, ahí vive un chico que sus padres... Y claro, en ese momento abre la puerta. Y este señor me dice, uy, pues no es este chico con el que quería decirte yo. Este chico no es. Y entonces el señor se vino conmigo a la puerta. Gracias a Dios, porque él me salvó la vida. Porque yo cuando llego allí, yo pregunto por Marta y me dice que él no conoce a ninguna Marta. Que no la coneix. No. Pero no me miraba a los ojos, pero su apariencia era una apariencia buena. De hecho, me dijo, mira, no te he podido abrir antes porque es que iba a ducharme, vengo de trabajar, he oído el timbre varias veces, pero mientras me he vestido, pues... Pero yo no... Iba una apariencia buena. De hecho, yo cuando me marché de allí, dije, vaya marrón le he metido a este chaval. Claro. D'ahí te'n vas directe a la caserna de la Policia Nacional, a denunciar, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues nada, yo llego a la Policía Nacional, entro y me dicen, buenas noches, dígame. Digo, pues mira, vengo a poner una denuncia porque mi hija ha desaparecido. Y me dice, ¿qué edad tiene su hija? Le digo, 25 años. Y se me queda mirando con una cara como diciendo, ¿25 años? ¿Y viene usted a poner una denuncia? Le dije, sí. Y me dice, siéntese ahí. Me siento y al cabo del rato me dicen que pasara para adentro. Y me dice, pero oiga, si ella vive independiente, es mayor de edad, o sea, es fin de semana, ¿por qué viene usted a denunciar? Le dije, pues porque yo sé que a mi hija algo le ha pasado. Y me dice, usted ya verá como el lunes su hija vuelve. Y el chico no quería ponerme la denuncia y le dije, pues nada, yo me senté allí y le dije, de aquí no me voy hasta que tú no me pongas una denuncia. Con muy malos modales, empezó a preguntarme si yo había visto el móvil de mi hija, si yo había visto, digamos, las historias de mi hija, si había entrado en Facebook, en todas las redes sociales, porque igual mi hija estaba colgando fotos y yo estaba poniendo una denuncia. Y le dije, ¿usted cree que yo vengo aquí a decir que mi hija ha desaparecido sin antes ver las redes sociales de mi hija? En definitiva, Marisol, és un primer intent de denúncia, una primera denúncia que te costa molt posar i que no te fan cas i que acaba i que deriva en la detenció d'un monstre que de seguida analitzarem més coses. Però vull traslladar això a la taula, Juan. I tant, Mireia, de seguida analitzarem aquest monstre que hi havia darrere, però primer vull presentar els convidats de la nostra taula d'avui. Per una banda, ens acompanya el psicòleg expert en emergències, Mariano Navarro. Bona nit i benvingut al programa. Buenas noches. És un plaer, has tingut un paper molt important en este cas d'arropar a la família. De seguida parlarem de tot això i també ens acompanya Teresa Domínguez, periodista del diari Levante. Bona nit, Teresa. Hola, bona nit. Van viure junts aquella desaparició, estaven treballant junts.
Sí, sí. Ara parlarem de tots els detalls d'aquest cas. I també ens acompanya Isabel Carricondo, ella és advocada i és la representant de diverses supervivents, dones que van aconseguir viure aquest monstre. Isabel, bona nit i benvinguda. Buenas noches. I enhorabona per la feina que vau fer el juí i durant tota la instrucció de la investigació. I també Xema Millán, de la redacció d'Apuntet Busca, company, bona nit, benvingut de nou. Bona nit. El primer que vos vull preguntar és sobre aquesta presentació de la denúncia a la comissaria, en concret, del districte d'Abastos, de la ciutat de València. Isabel, estava Marisol contant, recordant com va ser això, i la teua cara, la veritat, que parlava per si soles perquè, clar, no s'entén com no se va... No van posar esa denuncia inmediatamente, ¿no? ¿Cómo el policía va a ficar tantos problemas? No, no se entiende. No se entiende porque evidentemente cuando una madre va a una comisaría o cuando cualquier persona va a una comisaría a poner una denuncia, cuanto menos es porque tiene una preocupación y una preocupación evidente. Por lo tanto, por desgracia, es algo que no siempre pasa, pero sí pasa que en algunas ocasiones pues una madre o un padre se dirige a una comisaría para poner una denuncia y se encuentra personas que la atienden como Marisol nos está relatando. Nosaltres sempre repetim en este programa que és fals, no? Que s'hagi d'esperar 24 hores. Les primeres hores són crítiques. No tiene por qué esperar 24 horas. Una madre o un padre o un familiar ha desaparecido un familiar y en el momento en el que tiene conocimiento de esa desaparición se puede dirigir a cualquier comisaría de policía y interponer una denuncia o de la Guardia Civil. ¿Qué pasa? Pues que muchas veces por ignorancia, porque no es la hora correcta o porque lo que sea, no se recoge esa denuncia. ¿Qué conlleva el que no se recoja esa denuncia o la falta de diligencia a la hora de recoger esa denuncia? Pues que evidentemente a Marta no se la empiece a buscar en ese momento, no se coordine con otras comisarías, no se envíe un Z al domicilio de Marta, que es lo que deberíamos... Una brigada perdón, policial, un ¿no? Z es un coche policial, sí, perdón, un equipo, una patrulla que se dirija al domicilio de Marta, que compruebe si Marta está o Marta no está. En este caso estamos hablando de Marta, como podríamos estar hablando de otros casos o de otras víctimas. ¿Eso qué genera? Pues genera un retraso en la investigación y un retraso que muchas veces puede llevar pues, a la destrucción de prueba o puede llevar a que esta persona, la persona que haya cometido ese delito, si es que se ha cometido y si es que hay un asesinato detrás, pues pueda tranquilamente coger un avión y marcharse del país porque nadie lo está buscando. O ocultar el cadáver, ¿no? Ocultar el cadáver, ocultar pruebas, ocultar... De hecho, cuando se acuerda un auto de prisión claro. En relación a una persona, siempre es uno de los motivos fundamentales que recoge la ley es que se acuerde ese auto precisamente para que no pueda llevar a cabo una destrucción de pruebas. Teresa, ¿con recordes tú esos días del mes de noviembre del año 2019? 6 años han pasado ya. Efectivamente, 6 años, parece mentira. Bueno, pues yo recuerdo que en aquel momento dimos en exclusiva en Levante la desaparición de Marta. Recuerdo que yo tenía la denuncia y luego cuando entrevisté por primera vez a Marisol, unos meses más tarde que accedió a que la entrevistara yo, me contó esto mismo de la comisaría y bueno, es verdad que más de una vez vienen a la redacción personas o nos llaman para denunciar esto y hay dos cosas claras, efectivamente, no hace falta esperar 24 horas, a partir del caso Alcácer, que algunas virtudes tuvo, se instauró la obligación de coger cualquier denuncia por desaparición en el momento en el que la persona decide ir a denunciar, hayan pasado 2 minutos o 5 días o 2 años. Y por otra parte, todos los policías y guardias civiles tienen la obligación de recoger las denuncias de la ciudadanía. No pueden hacer excepciones, ni pueden aconsejar no poner una denuncia. Ese policía sí que recogió la denuncia, la recogió con poca diligencia, haciendo comentarios que sobraban por todas partes, pero la recogió e hizo bien su primer trabajo. Otra cosa es por qué después, que luego lo abordaremos o no, se tardó unos días en empezar a trabajar efectivamente en esa desaparición. Ese día, que yo lo publicamos en exclusiva el 23 de noviembre de 2019, yo había tenido acceso a la denuncia. Eran unas pocas líneas, siempre he dicho 7, pero luego me he dado cuenta que son más, pero bueno, igual son 10 líneas, ¿no? En esas 10 líneas estaba recogido el asesinato, porque además Marisol
había hecho efectivamente el trabajo policial de los primeros momentos. Había ido a Manuel, se había entrevistado con el que no sabía, pero terminó siendo el asesino de su hija. Había recopilado datos de identidad de esta persona. Es decir, para cuando la Guardia Civil se pone en marcha, porque hay que recordar que la denuncia la pone en Valencia, porque bien, una vez ella ha ido, han pasado esas primeras 24 horas de inquietud, ella va a Manuel, se entrevista, desaparece el jueves, el viernes se entrevista con el tipo este, por llamarle algo, y el sábado, todavía claro, con ese resquemor de menudo marrón le he metido, como acabo de explicar muy bien, ella va a Valencia, al piso donde estaba viviendo Marta, y allí encuentra una serie de enseres que le delatan completamente que a su hija le ha pasado algo. Y a partir de ahí se va a la primera comisaría que encuentra, que es la de Agastos, que es donde formaliza la denuncia. Y después en la Guardia Civil. Pero la desaparición ha ocurrido en Manuel, que es demarcación de la Guardia Civil. Es decir, ese policía no podía mandar un coche patrulla a Manuel, porque estamos hablando de ámbitos territoriales distintos y de demarcaciones o competencias distintas, ¿no? Pero sí podía, o sea, y lo hizo, hablar con la central de la Guardia Civil, que a su vez podía haber mandado una patrulla, y tampoco se hizo, ¿no? Entonces yo recuerdo ese día, y cierro ya, que con esa denuncia en la mano, que era súper inquietante lo que estaba contando, o sea, olía a asesinato. Yo llamé a Marisol porque tenía el teléfono y bueno, Marisol me negó la mayor, y yo hubo un momento que me volví loca porque no hacía más que triangular la mirada entre el teléfono de Marisol, el que yo tenía, y veía que era correcto. Perquè jo estava treballant amb tu, claro, o sea, es que recuerdo haber colgado el teléfono y decirle a mi compañero, que en ese momento era Ignacio Cabanes, decirle que tenía al lado, es que me dice que no es, me dice, pero si lo tienes atado. Yo, ya, pero es que, claro, yo, un momento que me explotaba la cabeza, mucho tiempo después lo hablé con ella y me dijo, claro, es que la policía me dijo que guardara sigilo. És un clar cas de descoordinació policial, que va fallar així. ¿Y va a haber consecuencias? No. ¿Quieres decir si hubo alguna consecuencia interna? Sí. No, la consecuencia es que a Jorge Ignacio Palma no se le detiene hasta que él decide entregarse una vez acordado lo que tenía que decir. De seguida continuem parlant del cas i vos dono la paraula a Txema i a Mariano, però anem a avançar perquè el que queda ben clar és que hi ha un moment en este cas, que ho estava comentant Teresa, en què ell s'entrega un mes després, no, de tots aquests fets i confessa i es converteix en un cas mediàtic, i hi ha un important gir de guió en la investigació. Ara veuran. Marta Calvo desapareix després d'una cita amb un home que es convertiria en un dels assassins en sèrie més coneguts d'Espanya. El seu nom, Jorge Ignacio Palma. Qui és este home capaç de cometre crims tan atroços sense mostrar cap remordiment? Esos técnicos, eso lo puede decir un perito. Eso lo puede decir un perito. Es un relato de perversión, es un relato de maldad y es un relato de sadismo. El principal sospitós de la desaparició de Marta Calvo ha confessat... Quan les imatges de Jorge Ignacio Palma apareixen en els mitjans, es produeix un gir inesperat. Altres dones que havien sobreviscut a trobades amb ell el reconeixen. En un principio, hasta que no sale la foto de este señor por televisión y las propias víctimas lo identifican como la persona que a ellas les había hecho toda esa serie de barbaridades, se personan en la Guardia Civil y es la Guardia Civil quien hila todo lo que había venido haciendo. Palma, d'origen colombià, seguia un patró clar. Contactava amb dones, les citava i els subministrava cocaïna en els genitals. Una pràctica extremadament perillosa. Ho feia amb precisió, com si seguira un ritual. No era una conducta impulsiva, sinó premeditada. Una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta, una séptima y una octava ya no se puede equivocar. Ya sabe que con esa cocaína se pueden producir esas consecuencias. El Tribunal Suprem el va definir com un assassí en sèrie. El magistrat del Suprem eleva la pena de l'Audiència de València i el Tribunal Superior de Justícia valencià a presó permanent revisable perquè considera que Jorge Ignacio Palma és un assassí en sèrie. El considera, ahí ho tenen, un depredador letal amb compulsió per matar. El seu modus operandi era sempre el mateix. Les víctimes supervivents van relatar com ell esperava impassible mentre elles es debatien entre la vida i la mort. No intentava ajudar-les, no telefonava a emergències, només observava. Durant el juí, Palma va intentar exculpar-se. Mató a Arlien, a Lady Marcela y a Marta Calvo? Absolutamente no. Però els fets el contradiuen. El seu perfil psicològic va ser descrit com el d'un psicòpata funcional.
Intel·ligent, calculador, amb una capacitat alarmant per a mentir i manipular. Yo no le quité la vida. Yo sí hice algo terrible, que lo admito, y aquí estoy sentado por eso. Yo la saqué de casa de esa forma, sí. Jorge Ignacio Palma no només va matar, va destruir vides, famílies, esperances. Però avui complix presó permanent revisable i no tornarà a xafar el carrer. Clar, Marisol, perquè ahí comença a donar un gir, no? Este cas, en un primer moment, per culpa d'aquesta espècie de descoordinació policial, ell guanya temps, està perdut, extraviat durant un mes per a controlar el relat, i quan s'entrega, ell confessa que la teua filla va patir una mort accidental i que ell es va assustar i que va amagar el cos i que se'n va anar. Quan detectes que això no és així, que està convertint-se en un cas diferent? A ver, eso fue la Guardia Civil porque yo no era consciente. De hecho, yo no veía ni televisión, lo tenía prohibido. En mi casa no veía ni televisión ni había nada. Pero la Guardia Civil fue quien me iba diciendo, pues eso, ¿no? Que él se había entregado, que él no lo había matado. Él decía que no lo había matado, que había muerto. Y que, pues que se asustó y descuartizó a Marta y la tiró en distintos contenedores. Yo de eso lo supe pasado un tiempo, porque a mí no me lo querían decir, de hecho yo no veía ni televisión ni nada. Pero escuchar eso a mí me voló la cabeza. Clar, te vas tallar el cap. El cas es converteix en un cas mediàtic i pot ser gràcies a que es convertirà en un cas mediàtic. Hi ha víctimes que el van veure per la tele i van dir, ostres, esta persona és la que jo vaig patir aquesta mala experiencia, ¿no? Claro, cuando él empezó a salir ya en televisión, pues claro, las chicas que habían quedado con él decían, ostras, pues si yo he quedado con ese chico, yo también. Entonces todas fueron a denunciar, entre ellas no se conocían y todas contaban lo mismo. El que es feia, ¿no? Sí, él lo que hacía, a todas les hacía lo mismo. A todas. Lo primero que hacía era envenenarlas en la bebida y luego ya cuando ya, pues de hecho había una chica que decía, yo no recuerdo haber subido a la parte de arriba de la vivienda. Anulaba la seva voluntat totalment. Claro, entonces cuando ya, pues eso, en la misma bebida, pues le metía algo, las atontaba, perdían el conocimiento y luego ya pues él hacía de ellas lo que quería. Lo que quería. Està definit com un asesí en sèrie. Un psicópata, sí. Un psicópata. Teníamos a un psicópata en la calle y gracias a Marta ese no va a hacerle daño a ninguna mujer más. Bueno, gracias a tú, ¿no? Creo que esto es gracias a Marta. Esto se lo debemos a ella. Perquè la resta de víctimes, perquè hi ha altres víctimes mortals, eren dones que estaven més desemparades, no tenien la sort de tindre una mare que lluitara o que tinguera el valor d'anar i tocar a la porta del seu assassí. ¿Cuántos més poden haver? Pues sí, es verdad que estos dos casos, tanto de Lady Marcela como Arlene, estos dos casos estaban cerrados y gracias a Marta esos casos se abrieron. Y porque es verdad, estaban cerrados. Pero gracias a Marta, pues mira, pues por lo menos han tenido, ¿no? Ellas no han tenido voz, pero aquí hemos estado todos dándole voz a estas dos muertes también. ¿Cuántas muertes pueden haber más? Yo creo que más. ¿Es pot considerar una sobredosis? Sí, ¿no? Yo creo que una de las cosas que yo siempre he dicho, que al igual no dice dónde está Marta, es porque donde esté hayan más, porque fue a tiro hecho, o sea, es que... no va tindre tant de temps, ¿no? Claro que no, o sea, y también lo ha hecho que a Marta después casi de 6 años no se le ha encontrado, después de toda esa búsqueda que hicieron, es porque él fue a tiro hecho. Marta no era la primera que se le murió en su casa, habrían más. Clar, perquè no s'entén, no? Una persona que ja no va eixir a veure la llum del dia està condenat a la màxima pena que regula el nostre Codi Penal, no? La presó permanent revisable. Per què no diu on està Marta? Claro.
también cabe la posibilidad de que él ni lo sepa. Per què dius això? Que tingui alguna persona que l'hagi ajudat? Partiendo de la base de que él era un narcotraficante. Perquè tindre accés a ese volum de cocaïna tampoc. Claro, él tenía acceso a esa cocaína más del 90%, de 90 y 98% de pureza, es porque, a ver, era un traficante. De hecho, ahora se sabe que él era el cocinero. Eso se manipulaba todo ahí en Manuel, allí no encontraron nada. Entonces, por eso también pienso que Marta, él no sepa ni dónde esté Marta, porque a lo mejor se le murió y él a sus compañeros o sus altos, no sé cómo va eso, sus rangos, no sé cómo irá, le diría, que mira lo que me ha pasado. Ayudeu-me a ayudarme a deshacerme del cuerpo. Igual él no lo sabe. Yo esas dos cosas pueden pasar que sí. Que... No tenen sentit. Marisol, de seguida continuem parlant, però vull parar en este punt el nostre relat, la nostra conversa, perquè vull traslladar a taula este moment en el que es descobreix tot i es descobreix que no només està el cas de Marta, sinó que estem davant un assassí en sèrie. Impressionant, Mireia, el relat de Marisol Buron. Mira que l'hem escoltat vegades, però és que sempre et sorprèn, ¿no?, el coratge d'esta dona, Mariano. Bueno, es un ejemplo total de fortaleza, de resiliencia y de reconstrucción personal ante una vivencia absolutamente dramática como es la que he vivido, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que la vi fue al día siguiente de que este sujeto se entregara. Tengo la imagen de que la llevaban entre dos familiares porque no podía ni andar. O sea, trajeron la consulta, estaba absolutamente bloqueada, impactada. Evidentemente le acababan de notificar que su hija estaba fallecida. Y a partir de ahí, pues iniciamos un proceso bastante complejo en el que el objetivo fundamental en estos casos es siempre encontrar un nuevo significado a la vida, porque la tendencia es querer morir, es lo que ella quería. Ella no quería seguir viviendo. Ella no quería, y recuerdo que me lo contó y lo ha relatado ella en varias ocasiones, era invierno, no quería ni taparse cuando estaba en la cama porque pensaba si mi hija está perdida o enterrada o tirada por ahí. Sí, ¿no? Ese sentimiento de culpa. Claro, ¿no? Claro, ¿cómo voy a estar yo calentita en mi cama, ¿no? Es toda una serie de recriminaciones desde un dolor insufrible y indescriptible. Mariano, i una experiència com esta, que estem coneguent, que estem relatant, quines conseqüències deixen les víctimes que van aconseguir sobreviure, les supervivents? Pues puede dejar una huella, una herida para el resto de su vida. Es una experiencia absolutamente traumática donde tú has visto tu vida en riesgo. Todas estas personas, todas estas chicas que afortunadamente pudieron salir adelante, yo espero que hayan recibido un apoyo psicológico para poder entender lo que ha sucedido y reconstruirse personalmente, porque de lo contrario aseguro que va a quedar una herida para siempre. Recordem que en uns minuts parlarem amb un testimoni excepcional. És el de Paula, el nom fictici d'una de les supervivents que ha acceptat estar esta nit així amb nosaltres per relatar la seva experiència i sobretot evitar que situacions com les que s'han viscut en el cas de Marta Calvo es tornen a repetir. Quin era el modus operandi, per recordar, Xema? Pues el fet d'este home era introduir a les seues víctimes droga, ja siga per via anal, via vaginal, droga de gran puresa. Les víctimes han confessat que els introduïa autèntiques pedres de droga, roques de droga. Això no s'havia vist mai en València, no? No, era, de fet, el que s'ha comentat és que era de les primeres vegades que s'utilitzava la droga com a arma homicida. L'arma homicida en el qual cometia el crim era la droga. I després el fet d'aquesta gran puresa, que evidentment al ser la droga absorbida per les mucoses entrava directament al torrent sanguini i això evidentment era una contaminació, col·lapse mortal en aquesta puresa de droga, com es va veure també en el juí, quan es van portar les analítiques de la droga, el sadisme d'estar observant com aquesta persona es debatia entre la vida i la mort, aquesta sensació que
pareix que ell volia tindre de controlar la vida de les víctimes, no? De ser ell l'amo de la vida d'aquesta persona en aquest moment i la fredor en la que també abandonava el lloc dels fets. Jo crec que escudat en aquesta possible exclusió social, aquest desarraigament que tenia aquestes xiques, que ell confiava en que ningú anava a sospitar que darrere de la possible mort o intoxicació que van patir algunes de les víctimes n'hi havia en realitat un desig de matar o de sadisme darrere. Estaves afirmant amb el cap, ¿no, Teresa? Sí, a ver, él tenía dos modos de actuar. Uno, la chica que se prestaba a consumir cocaína o aparentar que consumía cocaína estando con él, directamente, a escondidas, cuando las tenía a espaldas, cuando tenía alguna posición que no le vieran, es cuando les introducía esa cocaína que tenía en torno al 90% de pureza y afortunadamente la policía científica recogió en el piso de Arliene, que es su primera víctima mortal conocida, recogió la única muestra que podía ser analizada y es de altísima pureza, ¿vale? Eso por una parte. Sin embargo, las que no transigían con el consumo voluntario o se daban cuenta que no estaban consumiendo es cuando les ofrecía la bebida. Y en esa bebida, es decir, lo que nunca se ha alcanzado a saber es que otra sustancia, que lo más probable es que sea éxtasis líquido, GHB, que es una de las drogas que se conoce como las que se utilizan en sumisión química porque te borra recuerdos. En delictes sexuals es muy común. Es más común el alcohol solo, ¿no? Pero que hay muchas víctimas que creen que se les ha intoxicado de alguna manera con este tipo de sustancias y solamente es alcohol. Pero en este caso, la sintomatología que ellas relatan, mira, y ahí volvemos a lo mismo, hubo dos de ellas que sí que fueron al hospital y no les hicieron ni puñetero caso. Por tanto, no hemos tenido nunca la posibilidad de ver, salvo en el caso de Lady Marcela, que sí que tuvimos la oportunidad de ver la cantidad de cocaína en sangre que tenían, que en su caso, por ejemplo, era casi 20 veces la cifra letal. Es decir, tenía 20 vegades més la sí, cifra 19 letal. en realidad, 19 veces más del nivel que se considera, que los forenses consideran ya tóxico letal, ¿no? Bueno, pues tenía esos dos modos operandi, pero al final siempre era lo mismo, es decir, era el ejercer el control y la dominación, que es lo que hay detrás de toda agresión sexual y de toda compulsión sexual, sea homicida o no, es ese control absoluto, sentirse el dueño de la vida y la muerte, ¿no? Es denuncien els fets, Teresa. Ell està un mes desaparegut, finalment s'entrega... 3 semanas. 3 setmanes. S'entrega finalment a la Guàrdia Civil. En aquest temps, en aquestes setmanes, Jorge Ignacio Palma estava localitzat. Els investigadors sabien on estava o no sabien on estava? Jorge Ignacio Palma, el grupo de homicidios de la Guardia Civil, que hizo un grandísimo trabajo, tuvo también apoyo casi desde el principio del grupo de homicidios de la UCO. Sí, no hacía falta, porque el grupo de homicidios de la Guardia Civil de Valencia se vale por sí mismo, pero bueno, fue una decisión política en un momento determinado. El caso, durante esos 21 días piden una cosa muy habitual en cualquier investigación criminal, que es los posicionamientos de los teléfonos y el tráfico de llamadas que se hace con... Este tipo llega a manejar, si no recuerdo mal, eran 9 números, 7 terminales de teléfono. El día que desaparece Manuel, que fue el miércoles siguiente, es decir, estuvo bambando por allí por Manuel todavía casi una semana en la que se le podía haber detenido y no se hizo porque no se estaba atendiendo el caso, ese miércoles él coge un tren, se va a Valencia, se deshace de todos los teléfonos menos de uno. ¿Por qué no se deshace del teléfono? Porque tiene una tecnología encriptada que se llamaba EncroChat, que dejó de ser secreta una vez que una serie de policías europeas revientan el algoritmo y permiten recuperar todos los mensajes. Entonces él se lleva ese teléfono en la creencia de que lo que haga no se va a saber, ¿no? Pero claro, es un teléfono que al fin y al cabo para usarlo se conecta a las antenas, con lo cual sí que se pudo seguir. Cuando él tenía conectado el teléfono, la Guardia Civil pudo seguir ese rastro. Entonces pero lo que no se sabe es qué hizo, es decir, o con quién se reunió. Se sabe que estuvo en Cullera, se sabe que estuvo en Pedreguer y alguna otra ubicación, Castelló y tal. Lo que nunca han conseguido saber, a pesar de que hicieron una investigación absolutamente precisa, es con quién se reunió, es decir, quién amparó y quién aconsejó lo que tenía que declarar, esas mentiras que contó aquel día cuando se entregó. Isabel, ¿tú tienes alguna sospita de que él va a poder ayudar en ese mes? No, aunque la tuvieran no podría hacer una acusación así. No se ha conseguido acreditar en la sentencia, ¿no? Ese aspecto. No. Lo que sí que se ha podido acreditar es que, y es evidente, es que este señor asesinó a 3 mujeres con el mismo modus operandi, efectivamente, introduciéndoles bolas de cocaína con una pureza de un 86,9%. Tu portes molts anys dedicant-te a l'advocacia. Sí. T'havies trobat amb un cas semblant? No, jamás.
Yo nunca he celebrado un juicio como este y nunca celebraré un juicio como este. Jamás. Yo no he visto una crueldad como esta nunca. No, hay un detalle que es muy importante y a mí es una de las cosas que más me llamó la atención. Cuando él quedaba con estas chicas, que efectivamente, como muy bien nos ha dicho Marisol, entre ellas nunca se han visto, a día de hoy no se han visto. Todas contaban lo mismo. Quedábamos con él, nos ponía una copa de champán, un buen champán. A partir de ahí nos sentíamos mareadas, nos sentíamos mal. Y en ese momento en el que pues uno empieza a mantener relaciones sexuales, en un momento de despiste les introduce vía anal y vía vaginal esa cocaína pura, cocaína en base, cocaína en cilindro. Cuando llamamos cocaína en pura nos referimos a que no lleva corte. La cocaína, cuando se mezcla, va perdiendo pureza. La pureza en la calle puede ser un 30, un 35, incluso mucho menos. Estoy hablando de cocaína que tenga... Que no es la que es troba habitualmente en el mercat negre, ¿no? Que va, ni muchísimo menos. Un 86,9% de pureza en cocaína es una cocaína que no tiene corte. Por lo tanto, evidentemente, introducida en el cuerpo de esas mujeres era un arma letal. Pero lo curioso es que ellas no contaban. No, es que hemos quedado y hemos mantenido relaciones sexuales. No, ellas no llegaban a contar en muchas ocasiones que hubiese habido el acto en sí. Habría pasado mientras ellas estaban mejor o peor, ¿vale? Era más como muy bien nos ha dicho Teresa, el sadismo de verlas agonizar, de verlas convulsionar. Eso nos lo explicarà mucho mejor Mariano, que és ara a continuació ho tractarem, perquè a més el que s'ha contat Isabel no és una opinió d'esta taula, és un fet ratificat per la sentència del Tribunal Suprem i que va dictar, per cert, un magistrat valencià d'Alacant, Vicente Magro. I recordem que tenim un testimoni excepcional. Avui contem amb Paula, el nom fictici d'una de les víctimes, de Jorge Ignacio Palma. Ella és una d'aquestes 6 víctimes, d'aquestes 6 dones que van aconseguir sobreviure a Jorge Ignacio i que es va lliurar, per sort, del mateix destí de Marta. I volem saludar-la. Paula, bona nit i benvinguda a Punt et Busca, i te volem agrair personalment la generositat i l'esforç que has fet per estar esta nit en la televisió pública valenciana. Paula, m'escoltes? Sembla que tenim uns problemes. Paula, bona nit. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Sembla que ja ho hem resolt. Per què estàs així esta nit? Pues perquè seguisca sabent el cas, que no quede en l'oblit i pues que este siga en el mateix puesto que està. Paula, de seguida continuem parlant amb tu, ens n'anem uns minutets a publicitat, però res, de seguida tornem. Fins ara. Bona nit, són les 11:34 de la nit, estem ací en directe en A Punt et Busca. Abans de la publicitat hem anunciat que tenim amb nosaltres el testimoni d'una de les víctimes de Jorge Ignacio Palma, l'assassí condemnat de Marta Calvo i de més dones. Va intentar matar també a esta dona que estan veient, però afortunadament no va córrer la mateixa sort. Per a salvaguardar la seva identitat ha accedit a ser entrevistada sense mostrar el seu rostre i amb el nom fictici de Paula. I ara la tornem a saludar. Paula, bona nit, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Nada, repetirte que estamos muy agradecidos de que nos des hoy tu testimonio. Si te parece, vamos a empezar por el principio. Paula, ¿cómo conoces a Jorge Ignacio? A Jorge Ignacio lo conocí a través de una página web de contactos. ¿Y cómo fue tu experiencia con él? Pues fueron 3 ocasiones las que tuve contacto con él. Sí. Una fue para proponerme la fiesta, parecía normal.
La segunda se fue enfadado porque no quise consumir. Y la tercera, como ya me consiguió que ya no estaba trabajando en una casa de chicas, sino que estaba de particular, sí. Ahí fue donde más margen tuvo para poderse pasar. ¿Qué es lo que pasó en esa tercera cita, Paula? Él en un principio, cuando llegué, habíamos quedado en el hotel y quería que me fuera con él a su casa. ¿En Valencia capital o...? Bueno, no, en Manuel. Y yo le dije que si quería fuera, iría con mi coche, pero él no quería que fuera con mi coche. ¿Y cuando entras en su vivienda, qué ocurre? No, al final él accedió a quedarse en el hotel, porque no quería que yo fuera con mi coche. ¿Y en qué momento tú empiezas a detectar que algo no va bien, Paula? En el momento en el que quería que consumiera, pero él no estaba consumiendo nada. ¿Y cómo consigues escapar de él? Pues cuando conseguí escapar fue medio vestida y salí corriendo, porque le estaba echando a él y él no quería irse. ¿En algún momento se puso agresivo contigo en ese momento? Él se puso a esperar apoyado en la pared mirándome. ¿Y qué sentías en ese momento, Paula? Pues sentí que era una mirada que daba mucho miedo. Por eso salí corriendo. En ese momento tú sales corriendo, ¿vas a pedir ayuda en algún sitio? Sí, pedí ayuda. Pedí ayuda, vi a un chico que conocía, se le enfrentó y él nos amenazó. Dijo que él no se iba a pegar, que él nos iba a balacear. ¿Y eso qué significa? Pues al estilo de Colombia, que nos iba a tirotear. En ese momento te diriges a alguna comisaría de la Policía Nacional, cuartel de la Guardia Civil o ¿a dónde vas? En ese momento sentí mucho miedo. No fui a ningún sitio, no tenía nombre de él, no tenía matrícula, no tenía nada. Claro, vamos ahora a ese punto, ¿no? Porque ¿en qué momento tú tomas conciencia que la persona responsable de la desaparición en ese momento de Marta Calvo era la misma persona que te había atacado a ti? Pues cuando una compañera de trabajo me enseñó la noticia. De la desaparición de Marta, ¿no? ¿Te refieres? Sí, y vi la noticia. Cuando vi la cara de él, fue que me quedé congelada. Dije, este es el tipo con el que tuve el problema. ¿No dudaste en ningún momento de que se trataba de él? No, para nada. ¿Y no sospechabas que podía estar haciendo lo mismo con más mujeres? ¿O sí que tenías esa sospecha? Pues cuando leí un poco la noticia y vi lo que estaba diciendo, supe seguro que lo que me había intentado hacer a mí y es lo que le había hecho a Marta. ¿Y en ese momento qué haces? Llamé a la policía. Imagino que te toman declaración, ¿no? Y explicas toda tu experiencia. Sí. ¿Qué tipo de ayuda recibiste en esos momentos? No sé si algún tipo de ayuda emocional o... No. Nada. Nada, no me dieron ningún tipo de asistencia. ¿Y cómo fue el momento de acudir al juicio para ratificar todo tu testimonio? Pues fue muy duro y el proceso se hizo muy largo. ¿Estás satisfecha con la sentencia, Paula? Sí, sí. Paula, te vuelvo a agradecer tu generosidad, ¿no? Porque después de que se haya cerrado ya este caso, volver a recordarlo todo y estar aquí por Marta dice mucho de ti, ¿no? Y de esa lucha de todas las mujeres que fuisteis víctimas de Jorge Ignacio Palma. Sabes que está aquí Marisol Burón, la madre de Marta Calvo, una persona cuyo coraje también ha sido fundamental per
para poder conseguir esa sentencia. No sé si te gustaría dirigirte a ella. Tienes nuestras cámaras, las cámaras de la televisión pública valenciana, para poder dirigirte a ella y decirle lo que consideres. Paula. Pues que muchas gracias por haber tenido tanta fuerza y también haber hecho tanta fuerza en todo esto, y ojalá tener una madre así. Desde luego, tan de bo. Paula, muchas gracias. Gracias. Es espectacular también cómo has podido superar todo esto, y espero que a partir de ahora la vida te sonría un poco más, que vale la pena vivir. Gràcies. Gràcies. Bé, ens quedem impactats, no?, en aquest testimoni. Mira que hem parlat moltes voltes d'aquest cas, que hem pogut entrevistar les víctimes, però sempre és molt colpidor, no, Mireia? És molt colpidor i és importantíssim, no?, que dones com Paula alçaren la veu en aquest moment en reconèixer a Jorge Ignacio Palma en quan el van veure en televisió i dir no, és que a mi em va fer el mateix. En aquest cas ho va intentar una setmana abans, no?, de la desaparició de Marta. Marisol, t'he vist emocionar-te amb les paraules de Paula, no? I era un poc el que jo te deia abans. Potser elles no tenien darrere una mare com tu, no?, que sí que anara a lluitar i a reclamar justícia per la seva filla. Pues sí, es una pena, pero yo cuando supe todo, yo dije que iba a luchar por todas. De hecho, yo estuve desde el primer momento del juicio. El juicio duró un mes. Yo no declaraba hasta mediados de mes porque primeramente iban el caso de Arlene, luego ley de Marcela y luego el caso de Marta. Y desde el primer día yo estuve afuera porque yo no podía entrar dentro porque yo iba como testigo, tenía que declarar como testigo, yo no podía estar en el juicio y yo estuve fuera por ellas. Vas anar a totes les sessions, no? Sí, yo estaba en la calle, estaba con la prensa, estaba fuera, pero yo sabía que tenía que estar ahí. Ella diu que està contenta en la sentència, no?, que se va fer justícia. Tu penses el mateix? Mira, después de toda la pena de no tener a mi hija físicamente, porque sí que la tengo dentro de mí, así lo siento, sé que se ha hecho justicia, ha sido muy largo, ha sido muy duro, pero al fin se le ha hecho justicia. Clar, hi ha un testimoni que vosaltres demaneu i que demanen moltes de les acusacions. Van demanar que testificara la mare de Jorge Ignacio Palma. ¿Per qué? Bueno, pues porque, a ver, la madre vino cuando yo me fui, yo fui a buscar a mi hija y yo me marché de allí, a las 2 horas llegó la madre. Es verdad que ya se ha constatado que el billete del vuelo, o sea, que la madre venía a pasar el cumpleaños de él. Él tenía comprado abans. Sí, sí. Pero vamos a ver, yo soy madre y mi hijo es inocente y yo con la cara bien alta voy donde me digan a decir mi hijo es inocente. Iré donde me digan y lucharé y haré lo que haga falta porque mi hijo es inocente. Si esa madre no lo ha hecho es porque sabe que su hijo es un asesino. Y yo digo, si hubiese sido al revés y el asesino hubiese sido mi hijo o mi hija, yo hubiera ido y hubiera dicho, mira, es mi hijo y lo querré hasta la muerte, pero aquí me tienes a mí para lo que necesitas, de madre a madre. De mare a mare. Ell va ser condenat, com diem, a la màxima pena que estableix la nostra legislació, aquesta presó permanent revisable, però pot ser, es queda el dubte, no?, de si les lleis són suficientment dures per a protegir a les dones i per a protegir casos com el de Paula, no? Un dubte, Mireia, que compartim
tots els que formen part d'esta taula i segur que també molts dels espectadors que estan a l'altre costat. S'han d'endurir les lleis? S'ha d'aplicar la presó permanent revisable si no s'ha trobat el cos i no se col·labora? Perquè a hores d'ara Jorge Ignacio encara no ho ha revelat. Mirem el següent vídeo i de seguida reprenem el debat. No voy a parar hasta que tú nunca salgas de la cárcel, que nunca veas la luz del sol como nunca la va a ver mi hija ni todas ellas. Marisol Burón va a ser la primera a alzar la veu, pero no l'única. Porque a los delincuentes les estamos enseñando a que descuarticen los cuerpos de las víctimas para mantener la impunidad y que se rían de la justicia. Pedir nuevamente perdón. Vol que la presó permanent revisable s'aplique també als assassins reincidents i als que oculten el cos de la víctima. Una proposta que naix del dolor i sacseja el sistema penal espanyol. Encontramos a la acusada culpable. I el Congrés dels Diputats tramitarà la reforma per ampliar la presó permanent revisable. És una mesura justa? On acaba la justícia i on comença la venjança? ¿Cal reformar el Codi Penal per a protegir millor les víctimes? Mariano, ¿penes más dures? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Pues porque asesinos como este sujeto no pueden estar entre la sociedad. O sea, no cabe duda de que estamos hablando de un psicópata, y un psicópata no tiene ninguna capacidad de empatía. Este sujeto sabía en cada momento lo que iba a hacer y las consecuencias que tenía. Era como si sacara un revólver, le pusiera una bala, le diera vuelta al tambor y disparara. Entonces, podía matarla o no podía matarla, pero el simple hecho de ese juego vicioso es lo que a él le generaba una satisfacción personal. Esto está absolutamente demostrado con el estudio pericial que se hicieron de las víctimas por parte de Vicente Garrido y Juan de Dios Vargas, que dejó absolutamente claro que este sujeto es un psicópata. Y un psicópata, te digo, que no tiene, en mi opinión, no tiene ningún tipo de reinserción, porque saldrá a la calle y volvería a matar. Donde mejor puede estar es donde está ahora. Per això volia preguntar-te, Isabel, tu per la teva experiència, creus que delinqüents com este es poden rehabilitar? No. Perquè el sistema penal espanyol, el sistema penitenciari, perdó, és la base, ¿no? La rehabilitació de les persones. Yo no creo que haya determinado tipo de delincuentes, condenados, como lo queramos llamar, que tengan rehabilitación. No, yo lo siento, pero es una opinión personal y además es una opinión en base a mi experiencia profesional. Yo creo que hay determinado tipo de personas que, por desgracia, no tienen rehabilitación. Ahora bien, no soy partidaria de la pena de muerte porque creo que puede haber errores y que puede haber errores que no den lugar a una vuelta atrás, pero sí creo que es absolutamente necesaria la prisión permanente revisable. Sí creo que en casos como el de Marta Calvo, Arlene y Lady Marcela, el sufrimiento no solo que se les infringe a esas víctimas, sino a sus familias, porque aquí está Marisol, pero yo he tratado muy de cerca a las otras dos familias y han pasado un verdadero calvario. Una de las víctimas dejó a dos niños muy pequeñitos que nunca van a disfrutar a su madre. Yo creo que hay cosas que la sociedad tenemos que recriminar y recriminar de manera vitalicia. Y, por supuesto, no hay manera de tratar a la persona que no se puede rehabilitar. Marisol va impulsar una iniciativa legislativa, una reforma del sistema penal espanyol per endurir les penes, no? I que s'aplicarà directament la presó permanent revisable en casos que no col·laborara, no? L'autor dels fets, si no diguera on està el cos. Però sembla que està un poc en l'aire, no? Es va prendre en consideració, però no hi ha hagut avanços importants, ¿no, Teresa? No, parece que no ha triunfado mucho entre nuestros diputados. Pero sí en la sociedad, ¿no? Porque sí, es decir, lo que ella proponía era introducir un nuevo supuesto
Es decir, la ley el artículo del Código Penal, que es el 140, que regula la prisión permanente revisable, contempla una serie de supuestos, entre ellos, bueno, el que se aplicó en este caso, que es haber matado a más de 2 personas, aunque luego se enredaron las 2 magistradas de la audiencia primero y del TSJ después en una utilizar como argumento que se había utilizado un tiempo verbal que no era el correcto, y la otra que no estaba claro si había que matar 3 o 4 veces antes de que te la impusieran. Vino Vicente Magro y sentó cátedra. Y sentó cátedra en una manera extraordinaria. Es añadir un supuesto más, es decir, en el caso de Marta se le aplica por ese tercer asesinato, es decir, se le impone la pena por asesinato con Arliene, que es la primera víctima mortal, una segunda víctima mortal, que es Lady Marcela, otros 25 años por el asesinato, y la tercera, que es Marta, es la que empuja para que sea esa prisión permanente revisable. Había otra manera, otro supuesto, que es la prisión permanente, el asesinato subsiguiente a una agresión sexual. Es decir, tú cometes una agresión sexual y matas a tu víctima para que no se sepa que tú la has violado, ¿no? En este caso, Mauro, yo creo que con buen criterio dijo que no porque está condenado por agresión sexual por la introducción, es decir, el momento en que él introduce esa cocaína como arma letal, pero digamos que no es el sentido de la violación, y además es simultáneo, es decir, las mata en el momento en que introduce la cocaína, por tanto no es subsiguiente, es como una especie de legalismo, ¿no? Quiero decir, hay 3 supuestos. Lo que proponía Marisol, ayudada con Mariano y bueno, y el padre de Marta del Castillo y más personas, era introducir un nuevo supuesto que fuera la ocultación del cadáver, que viene a ser lo mismo que el subsiguiente de la violación, por eso me he extendido un poco al explicarlo, ¿no? Es decir, cuando tú pones en marcha una serie de mecanismos para sustraerte a la acción de la justicia y has cometido un asesinato, no un homicidio, sino un asesinato, se proponía que eso fuera así. Bueno, de momento no hay ningún partido político, porque en aquel momento partidos como el Partido Popular parecía que estaban apoyándoles, pero era todo una cuestión de titulares del momento. Es decir, después nadie ha tirado esa iniciativa, ¿no? És que és ese patiment afegit, no? El no saber on està el cos, que ja ho hem vist en altres casos. Això suposa a la família, a banda de ja tindre que conviure en el fet de que han matat a la teva persona estimada, al teu fill, a la teva filla, no poder tindre ese dol, tancar ese dol, poder sotraure ese patiment quan aquesta persona no vol revelar, en el cas de Marisol, el cas de Marta o el cas de Marta del Castillo, esos anys de continuïtat intentant lluitar perquè aquesta persona confesse i diga, bueno, jo ja estic condenat, on està el cos? I no, això és un patiment afegit que jo entenc tota la lluita que s'està portant i que el Código Penal ya es de castigo. Sí que es cierto y hay que tener en cuenta que el Código Penal, a raíz de estos casos, sí que hubo una modificación en el año 2022 y el artículo 173.1, creo recordar, en el párrafo segundo, sí que recoge que aquella persona que oculte dónde está el cuerpo, el cadáver de una persona, será condenado por un delito. Pero claro, estamos hablando de una integridad moral, un delito a la integridad moral. ¿Por qué? Pues porque evidentemente eso genera una angustia horrorosa en la familia. Es un delito, digamos, contra la integridad, contra ese dolor que se le produce a la familia. Si bien lo que Marisol, yo creo que se pretende o que se pretendía no es eso, es que en el 140, el artículo 140, que es el artículo que recoge la prisión permanente revisable y los requisitos que tiene que tener el caso para que ese artículo se recoja y se pueda imponer esa prisión permanente revisable, recoja también el caso aquel en el que el agresor haya asesinado a la víctima y el cuerpo no aparezca. Mariano, brevemente, ¿te sorprendió la reacción de algún partido político cuando fuisteis a presentar esta iniciativa? Totalmente. Nosotros íbamos con la intención de recibir el apoyo de todos los parlamentarios porque entendíamos que esto era una causa que podía defender cualquier Justa, persona, ¿no? Independientemente de su color político. Estamos hablando de un sufrimiento indescriptible, de un sujeto que, pues eso, intencionadamente se calla donde está el cadáver y le importa nada el sufrimiento que está generando las víctimas, con lo cual entendíamos que cualquier partido político podía apoyar. Nuestra sorpresa
es cuando nos dimos cuenta de que eso no fue así. Y lamentablemente tengo que decir que el partido político que en teoría es el defensor de los derechos de la mujer es el único que no se puso en contacto nunca con nosotros, y es Podemos. Y cuando se votó esa proposición de ley presentada por el Partido Popular en las Cortes, esta señora, Irene Montero, y el resto de compañeros de partido fueron los que votaron en contra de esta modificación del artículo 140 o de meter este supuesto, como ha dicho Teresa. Entonces, ¿esto cómo se puede entender, Juan? ¿Cómo yo puedo dar una imagen de estoy aquí para defender a la mujer y después no estás haciendo nada en un caso tan duro como este? Bueno, pues ese és el tipus de políticos que tenim en este país. Seguirem parlant d'aquestes qüestions i des d'ací vull felicitar a Marisol, que la conec ja de fa molts anys també, pel seu coratge i insistència. Tot un exemple de mare que ha fet tot el que era possible per a destapar la veritat del que li va passar a la seva filla. Una abraçada, Marisol. Traslladem eixa abraçada de la teua part, Juan. Jo crec que l'apreci és mutu. De seguida continuarem parlant, no? I perquè vull sentir de la teua pròpia veu quina era la intenció que teníeu, no? Quan vau pretendre reformar eixa reforma del Codi Penal, i també voldria saber a què te dediques, a què dediques els teus dies, a banda de seguir buscant a Marta, no? Crec que estàs tractant d'ajudar a la gent jove, sobretot amb un missatge, no? I és que confien en els seus pares, la importància que és confiar en els seus pares. De seguida, Marisol, continuem parlant, però nosaltres hem de fer una pausa publicitària, uns minutets, i tornem de seguida. Bona nit de nou, això és A Punt et busca. Estem, quan està a punt de complir-se el 6è aniversari, estem recordant el cas de desaparició i assassinat de Marta Calvo. Estem amb la seva mare, amb Marisol. Marisol, volia traslladar-te un poc el debat que s'estava plantejant en la nostra taula. Què preteníeu amb aquesta reforma del Codi Penal? Pues que aquella persona que escondiera el cuerpo, pues se le aplicará la pena máxima, que es la prisión permanente revisable. Directament, no? Directamente. Tu tens esperances de trobar a Marta, de trobar a la teua filla? Ojalà. Què hauria de passar? Perquè aquesta persona ja està condenada. El responsable de la seva mort ja no ho va contar. Creus que hi ha algú que podria donar alguna pista? No sé. Yo, si a Marta la encuentran, será pues porque alguien pues la encuentre. Se li remou la consciència, ¿no? O perquè algú la troba en algun porque lloc? Alguien la encuentre pues paseando, porque Marta puede, pues, esté enterrada o cualquier cosa, no lo sé. Pero él no lo va a decir. Yo no tengo, vamos, lo tengo claro que él no lo va a decir. Que morirà amb aquest secret. Sí. A la presó, almenys, no? Sí. Marisol, a què dediques ara els teus dies? Pues mira, pues después de esta pena tenía que dedicarme, y creo que lo estoy haciendo algo que me nace del corazón y son mis vivencias, y bueno, pues voy a los institutos a contar mi experiencia y mi vivencia, la importancia que los chavales tienen que tener con sus padres. Es fundamental. Esa confianza es fundamental, porque gracias a la confianza que Marta tenía conmigo, este asesino está en la cárcel. S'ha de confiar sempre en els pares, ¿no? Siempre. No te van a juzgar. Nunca. Unos padres nunca pueden juzgar a un hijo. Jamás. Al revés. Estamos para darle la mejor vida que podamos darles. Marisol, jo crec que parlo en nom de tot l'equip quan dic que és admirable el teu exemple de tot, no? Des del primer moment que vas detectar que alguna cosa no funcionava, que alguna cosa no anava bé amb la teua filla. Com has portat aquest procés? Com has viscut el juí? Com vas demanar justícia? Com vas lluitar no només per la teua filla, sinó per la resta de dones que van patir a mans d'este monstre? I ara, a dia d'avui, no només no has tancat el dol, sinó que te dediques a ajudar als demés. És d'admirar i te traslladem tota l'admiració de part de l'equip. Sí. Por eso la asociación de mi hija es a lo que nos dedicamos y creo que estamos haciendo una gran labor.
Una tasca indispensable. Gràcies per estar així esta nit, ja saps que estàs a casa, que els mitjans de comunicació sempre han tractat de cuidar-te, de cuidar-vos. Sí, así es. Y bueno, gracias a vosotros por todo. La verdad que sí. I ha sigut un plaer. Igualmente. Juan, arribats a este punt, crec que traslladem aquest abraç de part de tot l'equip, també a aquesta taula d'experts que també ha disseccionat el cas, un cas tan absolutament terrorífic com va ser el cas Marta Calvo. Sí, Mireia, i a més és que les 4 persones que ens acompanyen avui en la nostra taula són 4 persones molt implicades en el cas i que han estat des de l'inici recolzant a Marisol i demanant justícia. I és que avui en dia el nom de Marta Calvo és sinònim de lluita i de justícia. Per a concloure, Isabel, quines conclusions hem de treure d'este cas? Pues mira, yo se lo he dicho muchas veces a ella porque tengo una relación extraordinaria con Marisol. Creo que a ella hay que darle las gracias y a Marta de que no haya más muertas, estoy convencida de eso, y creo que gracias a este juicio mujeres que no se atrevían a denunciar, hoy en día sí se atreven a denunciar y hoy en día sí son conscientes de que no pueden soportar determinados malos tratos. Que dur, Mariano, per a una família que denuncia la desaparició d'un membre de la seva família gestionar tot este procés, ¿no? Mira, yo a nivel psicológico tengo que decir que el duelo por un desaparecido siempre es tremendo. Son duelos que se llaman imposibles, ambiguos, no hay toma de conciencia, no puede haber toma de conciencia de la realidad porque no hay visión del cadáver. Yo puedo fantasear el resto de mi vida con que mi ser querido volverá de alguna manera y eso es lo que complica la sana elaboración de un duelo así. En un caso como este todavía se complica más porque supuestamente hay un sujeto encarcelado que sabe dónde está Marta. También hay otro sujeto encarcelado en Sevilla que sabe dónde está Marta del Castillo y así en repetidas ocasiones. Esto genera un sufrimiento brutal en las víctimas. El trabajo psicológico que hay que hacer con ellas es incuestionable y fundamental, ayudarles a encontrar un nuevo sentido a su existencia. El trabajo que se ha hecho con Marisol yo creo que ha dado grandes frutos. Le ha generado encontrar un significado en la creación de la Asociación por Marta Calvo Burón y a través de ella estas charlas que estamos dando en distintos institutos para alertar a los jóvenes, a los chavales de los riesgos de las redes sociales, para ayudar a fomentar la comunicación con la familia. Todo eso da un sentido a la muerte de Marta. Por lo tanto, Marta nunca dejará de vivir ni en el corazón de su madre ni en el corazón de toda Espanya. I que important, Teresa, també és el paper que van tindre els mitjans de comunicació, perquè ho hem de reconèixer, moltes vegades no fem les coses bé, els periodistes, però en aquest cas sí que se va fer bé. Sí, se hicieron las cosas bien. Yo quiero contar aquí una pequeña historia, es decir, en el caso de este depredador, de este monstruo, buscaba siempre mujeres que estuvieran en situación de prostitución. ¿Por qué? Porque le garantizaba el anonimato. A eso se refiere Isabel cuando dice que a estas mujeres se les da voz por primera vez. Marisol es un ejemplo por la fortaleza que tiene, porque ha sabido transformar ese dolor en la lucha. Ella siempre dice que es el legado de Marta, ¿no? O sea, me acuerdo que me dijo la primera vez que la entrevisté esa frase y luego la he dicho muchísimas veces. Pero también es una historia de mujeres valientes que son las otras, esas mujeres que estaban en esa situación de prostitución, que no denunciaron porque nunca nadie las cree, porque soportan vejaciones, maltrato. En sí, es un caso de violencia machista clarísimo, donde, de hecho, está reconocido incluso en la sentencia. Es decir, la dominación machista es lo que predomina en ese sujeto que hace lo que le da la gana con ellas, ¿no? Y a pesar de todo eso, y de estar en esa situación y en esa vulnerabilidad, ellas, al ver efectivamente que nosotros publicamos, me acuerdo perfectamente que de las primeras que lo publiqué, creo que la primera fui yo, las fotos de este sujeto que estaban en su Facebook abierto, gracias a eso efectivamente dan el paso y muestran una valentía tremenda que es denunciando y están muertas de miedo. Paula la hemos visto. Paula no habla así, Paula habla de una manera mucho más distendida, es capaz de construir un relato absolutamente ágil. Y sigue, o sea, en su voz se nota que sigue teniendo miedo, ella y todas las demás, o sea, todas las demás conocidas. Chema,
Sí, i que important que ha sigut, per trist que siga, que aquesta relació estreta que tenien Marisol i Marta va impedir que este home segurament hagués seguit matant avui en dia, confiant-se en que era una altra xica desarraigada, no en una connexió familiar tan forta com van tindre, perquè si no segurament la carrera criminal d'aquest individu hauria sigut molt més llarga. Mariano, Isabel, Teresa, Xema, moltíssimes gràcies per estar els quatre esta nit recordant un cas de desaparició i assassinat com és el de Marta Calvo, perquè malgrat que hi ha una sentència, malgrat que este home no tornarà a xafar el carrer, Marta Calvo continua estant desapareguda. Com desapareguts estan més casos que a hores d'ara estan actius i que ens repassa en un moment Mireia. Sí, efectivament, Juan, com dius, malauradament, a hores d'ara encara continuen apareixent persones desaparegudes a la nostra redacció. Continuem rebent-les. El primer cas del qual ens volem fer ressò és el de Gretel de León. Ho hem comentat a l'inici d'aquest programa. Gretel de León i Lucas és una mare que va desaparèixer fa ben poquet amb els seus dos fills. Va ser a la localitat de Torrevieja amb aquests dos xiquets, amb Daniel i Francisco, de 10 i 5 anys. L'associació SOS Desaparecidos ha tornat a llançar una alerta urgent, ha potenciat la seva difusió per tal de trobar alguna persona que pugui aportar alguna pista. Així que màxima alerta, insistim. També ens volem fer ressò d'una aparició, en aquest cas la de David, un xic de 44 anys que va desaparèixer el 9 d'octubre a Alacant. Anunciem que esta alerta, esta que veuen, ja ha estat desactivada. I el tercer cas que destaquem en esta nit és el de Loli Paul CC. És una desapareguda de Sagunt fa ara 6 anys. És un cas que segueix sense resoldre's, malgrat que el passat mes de febrer va patir un gir inesperat, perquè es va trobar un fèmur i es va confirmar que pertanyia al seu cos. Encara no s'ha trobat, no se sap què és el que ha passat amb ella. I en aquests moments tenim al telèfon a Alba, és una de les seues filles, de les filles de Loli. Alba, bona nit. Bona nit. Escolta, Alba, després de 6 anys sense saber res de la teua mare, de la vostra mare, com vau rebre la notícia que s'havia trobat un fèmur i que era d'ella? Perquè li van fer unes proves d'ADN a l'os que van encontrar en una obra i van veure que era ella i ahir, després d'uns quants mesos, ens van dir que era la nostra mare. Dime, Alba. No sé si teníeu sospites de que alguna persona la podia haver assassinat. Bé, sembla que tenim problemes amb aquesta connexió, amb la connexió d'Alba. Recordem, Alba és una de les filles d'esta dona desapareguda, de Loli, una persona que porta 6 anys desapareguda, que va desaparèixer a Sagunt i de la qual s'ha trobat un fèmur. No sé si podem recuperar aquesta telefonada, ens estan comentant. Alba, bona nit, ens sents? No, sembla que no. Convidem a Alba i a la resta de les seues germanes a vindre ací al plató, perquè és un cas, la veritat és que és complicat d'explicar i ens agradaria tindre-la en plató per a conèixer tots els detalls. Què s'ha de fer si tens un familiar desaparegut? Pren nota del nostre contacte. ¿Eres un familiar o amic d'una persona desapareguda? Necessites ajuda? Vols difondre el teu cas perquè no caiga en l'oblit? Apunta't Busca és la teua finestra. Posa't en contacte amb nosaltres. De la desaparició i assassinat de la valenciana Marta Calvo. Jorge Ignacio Palma, el seu assassí, va ser condemnat, però mai ha confessat on està el cos de Marta. A hores d'ara, el seu cos no s'ha trobat i encara la continuen buscant, però el seu nom, com dèiem abans, és Will, símbol de lluita i justícia.
Nosaltres acabem per avui, però la setmana que ve seguirem tractant en profunditat altres casos de persones desaparegudes a la nostra comunitat. Serà com sempre, així, en Apuntet Busca. Bona nit.